Buenas tardes, estimados estudiantes. A continuación vamos a ver el tema de planificación de auditoría correspondiente a hoy, sábado 9 de octubre. Lo que es la planificación de la auditoría, la primera norma de auditoría generalmente aceptada es que nos habla sobre el trabajo de campo, nos requiere una planificación adecuada. Entonces la auditoría debe de planificarse de forma adecuada. Si es que se tiene que supervisar también en forma correcta. Existen tres razones por las cuales el auditor planea adecuadamente sus compromisos para permitir que el auditor obtenga las evidencias suficientes y competentes, ayudar a mantener los costos a un nivel razonable y evitar malos entendidos con el cliente. Entonces la primera etapa de la auditoría, una vez que fuiste contratado para ser el auditor, ya se firmó el contrato de auditoría, entonces debes de empezar con lo que es la planificación de la auditoría. Si nos remontamos al inicio, veíamos que primero es la empresa que hace Buenas tardes. Entonces, primero es la empresa quien hace la convocatoria o la invitación para ser auditada. Después viene la parte donde las firmas de auditoría mandan sus cartas de ofertas técnicas y económicas, un compromiso. Cuando se elige, buenas tardes, a la firma de auditores. En ese momento, entonces, en ese momento se elige a la firma que va a ser, en este caso, la auditoría. Se firma el contrato de trabajo, el contrato de auditoría entre la firma de auditoría y el cliente, que es la empresa, y ya en este momento se da lo que es el proceso de planificación. Entonces, tenés que hacer una buena planificación para que te permita obtener la evidencia suficiente y competente. Entonces, en base a eso, o sea, ¿qué voy a hacer yo en esa empresa? ¿Qué áreas son las que voy a estudiar? ¿Cuáles son las cuentas de los estados financieros que voy a estudiar? ¿Qué pruebas sustantivas voy a realizar? Pruebas de control, pruebas de detalle de saldo. Toda esa parte entra dentro de la planeación. Todo esto va en función de mantener los costos a un nivel razonable. Entonces, en relación a qué actividades yo voy a usar, en todas esas actividades, de cuánto personal yo requiero, y asimismo eso va a determinar el costo de la auditoría. Ya sabemos que vamos a cobrar en función de horas. O sea, por eso vemos que en una carta de oferta técnica el costo de la hora varía para un junior, para un asistente, para un supervisor, para un director, y en base a las horas que vamos a emplear en esa auditoría se calculan por el precio, las horas por el precio, sumamos y obtenemos el costo de la auditoría. La planificación te ayuda en la parte de los costos porque debes de planear bien para tener el costo razonable y no tener un costo elevado que va a hacer que nadie te contrate. Entonces, juega un papel muy importante lo que es la planificación. Evitar malos entendidos con el cliente. Para esto ya anteriormente también tenemos como válido lo que es la oferta técnica, la carta de compromiso y el contrato. Todo ahí queda estipulado para después no tener problemas con los clientes. Los elementos principales en la fase de la planeación está lo que es el entendimiento de los términos del contrato, que ya esa fue anteriormente, como decimos, el contrato de auditoría, que ya ustedes elaboraron un contrato en auditoría 1, conocimiento y comprensión de la entidad y su sistema contable. Entonces debemos de investigar acerca de la empresa. Decíamos que al inicio poder buscar en página web, en algunas revistas de finanzas o de economía,
alguna información sobre esa empresa y después ya puedes hacer una entrevista inicial y un recorrido por las instalaciones de la compañía para ver cómo se maneja, cómo se trabaja, información general, por ejemplo, en esto del sistema contable, qué tipo de sistemas contables usan, y ahí mismo indagar sobre el uso de ese sistema. Objetivos y alcance de la auditoría se relacionan con la extensión del examen, si se van a examinar todos los estados financieros en su totalidad, o se requiere un estudio detallado especial de alguna cuenta o segmento de la información. Entonces aquí lo importante es pedir los estados financieros, saber si se van a revisar todos los estados financieros o solo algunas cuentas, porque esto también determina el tiempo y determina el costo en relación a qué es lo que vas a estudiar. Aunque en el tema anterior veíamos también la parte de muestreo, que si bien es cierto, puedes estudiar todos los elementos de los estados financieros, pero vas a estudiar un extracto, que sería una muestra. No toda, porque no tenés todo el tiempo, tendrías que pasar muchísimo tiempo y se volvería un costo muy inalcanzable para una compañía realizar una auditoría. Un estudio preliminar de los sistemas, incluido el sistema del control interno. Entonces, ya hemos visto muchas veces que el control interno es una parte fundamental de una compañía y esto da información al auditor para saber que si el control interno es fuerte o es débil. Entonces, aquí lo que acompaña es los cuestionarios de control interno. Es lo más general que se va a hacer. Entonces, el auditor en esta etapa de la planificación o de la planeación va a realizar los cuestionarios de control interno, que también ya los elaboraron en auditoría 1. Entonces, por medio de esos cuestionarios se hacen a cada una de las áreas y van enfocados en descubrir qué tan débil o fuertes son las operaciones en base a un control interno, a un sistema de control interno. Hay que partir porque si la compañía tiene un sistema de control interno y después si ese sistema de control interno se lleva a cabo, se monitorea, se le da seguimiento y después ver de qué forma se aplica. Los sistemas del auditor deberá compensar la situación siendo más detallado y estricto en el desarrollo de su examen. Antes de preliminar de los riesgos, representa la posibilidad de que el auditor exprese una opinión errada en su dictamen debido al efecto combinado de los riesgos inherentes de control y detección. Es el de los temas que vimos anteriormente sobre la evaluación de riesgo. El auditor debe de realizar una evaluación de riesgo de la compañía, riesgos externos, riesgos internos, riesgos que tienen que ver con el control interno, como veíamos. Ahí el auditor puede hacer una matriz de riesgo para detallar los riesgos que tiene cada una de las áreas de la compañía y asimismo de qué forma se pueden implementar medidas de control para bajar esos riesgos. Y vemos que pueden haber riesgos inherentes de la propia compañía que tienen que ver, por ejemplo, con las ventas, con el mercado, con las estrategias de marketing, riesgos de control que tienen que ver meramente con el control interno, con el organigrama, con los manuales, con las políticas, y riesgos de detección en relación a riesgos, errores en la información contable. Entonces aquí una evaluación de riesgo inherente de control y detección. Estimado preliminar de materialidad en base a que el auditor debe definir que cuánto es lo máximo que él puede soportar de error en esa contabilidad. Entonces ahí se aplica una fórmula en base a los activos o en base a la utilidad para ver de cuánto nos da esa materialidad. Es decir, hasta dónde yo puedo aceptar errores en esa contabilidad y ya después de esa materialidad, arriba de esa materialidad, indica que ya puedo yo como auditor dar un informe negativo sobre esa compañía. Cuando llego a esta materialidad, ese es el máximo que yo puedo decir, pues no puedo dar un negativo, tal vez doy un tipo de opinión con salvedades. O sea, está bien una parte, pero en cierto área
hay ciertos errores. Entonces ahí sería una opinión con salvedad. Pero si ya me subo o mi error, los errores encontrados en esa contabilidad sobrepasan la materialidad, entonces ahí ya puedo dar yo una opinión negativa. Planificación específica de la auditoría y la elaboración de los programas de auditoría. Los programas también ya se vieron en Auditoría 1, donde veíamos que elaborábamos un programa para cada una de las cuentas de los estados financieros, porque necesitamos detallar qué es lo que le vamos a hacer a cada una de ellas, porque no vamos a hacer las mismas pruebas de auditoría para activos fijos que para cuentas por cobrar. Entonces ahí necesitamos definir cuáles son las pruebas, los procedimientos de auditorías que se van a hacer en cada una de las áreas de la compañía, y por eso es que se realizan los programas de auditoría para efectivo, para inventario, para cuentas por cobrar, para activos fijos. Entonces, eso va anteriormente a la planeación, lo mismo que los cuestionarios de control interno. Está la planificación previa de la auditoría, ocurre al principio, con frecuencia en la oficina del cliente, implica decidir si se acepta o continúa haciendo la auditoría. Para el cliente, evaluar las razones del cliente para la auditoría, obtener la carta de compromiso y seleccionar al personal de la auditoría. Entonces, esa planificación previa es lo que ya vimos anteriormente, lo que ustedes ya hicieron, como lo que les decía, la auditoría empieza porque el cliente o la empresa que va a ser auditada pone un aviso o manda una invitación. Después yo, como firma de auditor, mando una carta de oferta técnica y económica, y después esa empresa elige con cuál de la firma es la que va a trabajar. Después viene una carta de compromiso, y una vez que se eligió al auditor o la firma de auditores, entonces viene lo que es la firma del contrato de auditoría. Este personal de auditoría obviamente se define desde la carta de oferta técnica. Entonces todo eso se hizo anteriormente. Ya cuando llegas a la parte de que se definió quién va a ser la firma y ya se firmó el contrato, entonces ya viene esta parte de la planificación con los cuestionarios de control interno, con los programas de auditoría, y después lo que es la planificación general de la auditoría. Investigación de nuevos clientes. Antes de aceptar a un nuevo cliente, la mayoría de los despachos de contadores investigan a la compañía para determinar su aceptabilidad. Entonces, lo que les decía, al inicio tal vez que no tengamos ninguna información del cliente, podemos indagar en página web, en internet, googlear esa compañía. Por lo general, una compañía con página web tiene información general sobre los socios y algunas con estados financieros con cuentas de mayor, a qué se dedica, qué vende, porque aquí estamos buscando legibilidad y que esté legalmente constituida en la República de Nicaragua. O sea, si estamos trabajando acá, entonces la empresa debe de estar constituida, debe de tener una constitución social, debe de estar inscrita como comerciante, tener sus libros contables, estar inscrita ante la DGI, tener su RUC, estar inscrita ante la alcaldía, tener su matrícula. Todo eso hace que sea una empresa legal, que opere de forma legal, que no sea una compañía de papel o que sea una compañía con problemas. También podemos buscarla en la parte legal a ver si tiene demandas o algún tipo de juicio. Entonces, ahí lo primero es investigar. No queremos caer, por ejemplo, en hacer una auditoría de una empresa que esté en malos caminos, por malos negocios. Entonces, ahí la parte importante al inicio es investigar al cliente. En el caso de que los clientes han sido auditados anteriormente por otro despacho, el nuevo auditor debe comunicarse con el auditor. Esto nos da esta pauta para hacerlo, este permiso, podríamos llamarle las NIAs. Las NIAs dicen que nosotros podemos usar el trabajo de otro auditor y siempre se puede pedir referencia en el caso de que nosotros vayamos a auditar
y esa empresa haya sido auditada el año anterior por otro grupo de contadores o auditores. En este caso, nosotros podemos pedir información, podemos pedir algunos papeles de trabajo, y ese grupo, esos auditores están en nos tienen que entregar esa información, porque eso lo dice la NIA, si no está violando el mismo código del auditor, en el caso que no se presten a ayudarnos con información, pero sí están en todo el derecho, la obligación más bien, de proporcionarnos información de ese cliente, de esa auditoría, porque muchas veces necesitamos partir, la misma NIA nos dice que podemos partir con el informe del año anterior, porque el informe del año anterior es una buena base. ¿Por qué? Porque si ahí está, además de la opinión del auditor, están todos los hallazgos, nosotros podemos ver si esa empresa hizo o no hizo ajustes, las recomendaciones que se dieron del equipo auditor anterior. Entonces, se puede partir, es más fácil partir con una empresa que ha sido auditada anteriormente, es más difícil partir con una empresa que nunca ha sido auditada. Entonces ahí debe de empezar de cero. Los clientes continuos, los contadores públicos evalúan sus clientes existentes cada año para determinar si existen razones para no continuar en conflictos anteriores sobre cómo poder dar un alcance adecuado a la auditoría, sobre los honorarios. Entonces ahí ya cuando estás trabajando en una misma empresa y ya son muchos años los que estás auditando y vas a seguir auditando, entonces ahí es revisar. Las NIAs nos dicen que, por ejemplo, en la carta de compromiso se puede mantener la carta de compromiso o se puede realizar una nueva. Sobre todo cuando vos, por ejemplo, negociás unos mejores honorarios, en el caso de que, por ejemplo, el presidente o el director de la compañía es otra persona, entonces lo vas a dirigir, toda la documentación se tiene que cambiar, se tiene que volver a firmar. Eso ya va a depender de esos aspectos, o simplemente si el alcance, la empresa creció, por ejemplo, tiene más áreas, tiene más personas, vos podés negociar mejores honorarios y en ese caso se va a volver a hacer la carta de oferta, se va a volver a hacer la carta de compromiso, se va a modificar tu planeación. Entonces eso va a depender. Consecuencias de una inadecuada planificación: dejar áreas importantes a reconocerlas en una fecha posterior, gastar mucho tiempo en la identificación de problemas significativos, falta de personal capacitado, dedicar más tiempo a áreas menos importantes, seguir aplicando procedimientos no adecuados usados en auditoría anterior. Entonces, estas son las consecuencias que nos puede dar una mala planificación, y sobre todo sería dejar áreas importantes sin ser auditadas. O sea, o tal vez lo que necesita más tiempo, más enfoque, más prueba, vos lo dejás por una mala planificación. Entonces, ahí siempre revisar, sobre todo cuando sos un auditor recurrente, entonces revisar qué aspectos han cambiado de la empresa del año anterior en relación al año auditable, y ver qué necesitas. Puede ser que algunas áreas necesiten más enfoque, necesiten más pruebas, y eso va a ser una buena planificación. Porque si te quedas limitado en cuanto a pruebas, puede que des, como decía, una opinión que no va a ser correcta. Entonces todo eso va a depender de la planificación de la auditoría. Y las recomendaciones para una buena planificación están: determinar las áreas en las cuales se hará auditoría prioritariamente, enfocar los programas adaptados a las circunstancias, determinar el alcance y profundidad de la auditoría en cada área, establecer cronogramas, definir cédulas y papeles de trabajo, definir tiempo a emplear por área, investigación de aspectos generales y específicos. Hay dos tipos de investigación, una de tipo general y una de tipo específico. En la general serían los aspectos más comunes de la empresa, como la ubicación, las características jurídicas,
tipo de sociedad, lo que les decía, la escritura constitutiva, que tenga la DGI, el RUC de la DGI, la matrícula de la alcaldía, quienes tienen poderes en esa compañía, toda esa parte legal, porque dice que esto se requiere un tratamiento en su apartado jurídico y legal de una entidad. Estamos viendo si la empresa está o no está legalmente constituida según las leyes, porque la ley de registro público, entonces te dice las compañías como sociedades anónimas deben de estar inscritas en el registro público, tener su escritura de constitución de sociedad anónima y estatuto, y asimismo estar inscrita como comerciante, que el estar inscrito como comerciante es lo que te faculta a que vos tengas tu libro diario, tu libro mayor, tu libro de registro de acciones y tu libro de acta. Entonces, la empresa debe de tener todos esos documentos, y cuando nosotros llegamos a auditar a una compañía, eso es lo primero que vamos a pedir para constatar que todo está bien legalmente. En otra de las dimensiones del ámbito externo, los auditores deben de conocer los aspectos fiscales, las características contables y financieras, movimientos de mercancía. Entonces aquí vemos, podemos verlo esto dentro de cómo está inscrita la sociedad como régimen general, como cuota fija, qué impuestos tiene afecto según su inscripción en la Dirección General de Ingresos. Asimismo, características contables, qué políticas contables usan, qué sistema contable usa la compañía, y movimiento de mercancías en base a quiénes son tus clientes, quiénes son tus proveedores, cuánto es el volumen de venta o el volumen de compra. Entonces, aspectos generales de la empresa. En aspectos específicos, comprende la determinación del objeto social del negocio, observaciones como rehacer inventario, bienes inmuebles, propiedad sobre los mismos, fecha de revisión de contrato, otro. Entonces aquí ya lo más específico es como que te vayas a pedir qué tipo de contratos ha firmado la compañía en este año, obviamente revisarlo, sobre los activos fijos, cada activo fijo tiene su factura de compra, cada factura del activo fijo está a nombre de la compañía. Entonces, ese tipo ya específico, sobre información específica ya de la compañía o de las cuentas de la empresa. En la obtención de antecedentes, un conocimiento amplio del negocio, de la industria, un conocimiento sobre las operaciones de la compañía son esenciales. La mayor parte de la información se obtiene en las instalaciones del cliente, específicamente en el caso de un cliente nuevo, es lo que decíamos. Ya cuando estás contratado, entonces anda a hacer una entrevista general con información general de la compañía, obviamente con el gerente general, y hace un recorrido por las instalaciones, por las diferentes oficinas o áreas que tiene la empresa, y ahí ves a rasgos generales y cómo se trabaja, si se produce, cómo se produce. Entonces ahí es lo primero que debes de hacer. Un conocimiento de la industria y la empresa de cliente. Es importante conocer la empresa que se va a auditar por 3 razones: requerimientos de contabilidad distintos en las diferentes empresas, identificación de riesgos aceptables de la auditoría y los riesgos inherentes a la empresa de una misma industria. O sea, que puede que si vos ya hiciste auditoría a empresas que de objeto de negocio similar, por ejemplo, que venden lo mismo, entonces ahí tenés que ver y no te tenés que dejar ir por eso, porque puede que utilice otro sistema que tenga otro tipo de riesgos y de riesgos aceptables y de los mismos riesgos inherentes. No puede ser el mismo riesgo, por ejemplo, el riesgo de no vender de una compañía con otra. Tal vez una tenga más políticas mercadológicas agresivas y otra tenga menos políticas de venta. Entonces, una vende más, ese ya no puede juzgar a la empresa en relación a una empresa similar, pero puedes tener información importante. Las visitas a las plantas físicas de la oficina, lo que les decía, que tenés que ir a la compañía y observar las operaciones, conocer al personal importante, a los jefes de la
gerentes de la área, obviamente con ellos vos vas a tener un mayor acercamiento en relación a cuando revisé esa área, y entonces va a ser con ellos que vas a abordar alguna problemática encontrada. Y lo que tiene que ver con operaciones con partes relacionadas, que es muy importante, las niñas también nos hablan de esto, que es cuando las empresas, por ejemplo, tienen casa matriz y sucursales, entonces hay que ver que si es el mismo auditor, que nosotros vamos a auditar a las sucursales, va a ser otro auditor en las sucursales, de qué parte nosotros, de qué forma nosotros obtenemos información de las sucursales, porque obviamente ahí forma como un todo. Cuando vemos contabilidad de agencias sucursales, vemos que se hace un conglomerado, un condensado por todo, incluyendo las sucursales y la matriz. Entonces necesitamos tener información de sucursales cuando la compañía tenga matriz y sucursales. Las operaciones con partes relacionadas son importantes para los auditores porque manifestarán en los estados financieros si son importantes. Entonces, ¿qué tan importantes son esas sucursales para la casa matriz? Para yo detenerme y revisar esa información de las sucursales. A modo general, está un modelo de una planificación pequeña. Podemos ver al inicio está la etapa inicial. Ahí están las actividades a realizarse en la etapa inicial, como iniciar la elaboración del plan, una reunión con los socios clave, reuniones con el personal clave, revisión de documentación general, veíamos la parte legal. Presentaciones de nuestro plan de auditoría a la dirección. Entonces, aquí vemos actividades en la etapa inicial. A la par le ponemos la fecha, las horas, las personas que van a estar a cargo de esas actividades. Entonces, así se va detallando lo que es la planificación de la auditoría, que más adelante la van a hacer ya en un trabajo final. Sería en auditoría 3. Viene cada una de las áreas que se determinaron estudiar. Por ejemplo, aquí viene la parte del efectivo en caja y banco. Y ahí viene todas las pruebas, todos los procedimientos que se van a realizar en esa área o en esa área como un todo. Prepare cédula sumaria, una cédula analítica, responde el cuestionario de control interno, realizar arqueo. O sea, todos los procedimientos de auditoría que son necesarios revisar en esta área, entonces ahí yo lo desgloso con el día que se va a realizar, con el tiempo que se va a realizar, con las personas que van a realizar esas actividades. Porque si tenemos un grupo de trabajo, es como que vos encargate hoy de efectivo, caja y banco, el otro de inventario, y así se va reestructurando según el personal que vos ya estimaste que vas a ocupar dentro de esa auditoría. En el mismo ejemplo vemos que la segunda área es las cuentas por cobrar, y ahí están sus actividades: preparar cédula sumaria, cédula analítica, verificar procedimientos de control, responder cuestionarios y así sucesivamente. A las fechas que se van a llevar a cabo esas actividades, las horas que se van a emplear, la persona que se va a ocupar de esa área. Y así sucesivamente vemos el activo fijo, todos los procedimientos a utilizarse, los gastos y en este caso los ingresos. Esto es pequeño, es un modelo y son pocas áreas las que se incluyen. Al final, dentro de la etapa final está lo que es el balance de ajuste de estado financiero. Sería la parte de hallazgo, la parte también del informe final. Tenés que primero tener una reunión con el gerente general, entregar un borrador. Después de que ya te reuniste con el gerente y viste todo ese borrador del informe, entonces ya haces el informe final definitivo. Esas serían ya las últimas actividades en la etapa final de la auditoría. Igual, especificar qué fechas se van a hacer
y el tiempo en las horas y la persona. Ya ahí sería, ya en etapa final, ya sería con el director de auditoría, que es el que va a tener ya la comunicación directa con el cliente. Entonces, esas actividades finales ya las haría el director de auditoría. Y por último, nos dice que son 22 días laborables en el mes de septiembre del 1 al 30, total de horas a emplear. Entonces aquí las horas las vamos sacando obviamente según las personas, porque aquí tenemos 3 personas dentro del equipo de la auditoría. Como es pequeña, vemos que son pocas áreas, entonces hay 3 personas. El encargado le contamos todas sus horas, de acuerdo a la planeación que tenemos acá. Nos dice que nos dan 76 horas para el encargado. Para el auditor 1, 50 horas, y para el auditor 2, 50 horas, para un total de 176 horas a invertir en la auditoría. Y como les decía, cobramos diferente para los asistentes, para si hay un encargado, si hay un director. Entonces aquí los 2 asistentes con un costo de 10 horas y el encargado cobra 15 por la hora. Después multiplicamos el total de horas que se van a emplear por su costo. Y vemos que para el encargado 1.140 y los otros, los asistentes, $500 cada uno. Totalizamos y entonces la auditoría nos va a costar $2.140. Porque en las auditorías siempre vamos a cobrar en función a hora. Vemos este monto porque vemos poca área, pero a medida que yo voy incluyendo más áreas dentro de esta planificación, eso me va a determinar más tiempo y más personas que yo necesito. Entonces se me va elevando el costo. Por eso es que decimos que se debe de realizar una buena planificación para no tener un costo elevado que al final te vayas a quedar sin trabajo, porque tal vez la otra firma planearon bien, mandaron su oferta y es menor a la tuya, entonces ahí puede pesar lo que es el costo. Allí lo importante es determinar cuántas áreas son las que voy a incluir dentro de la planificación. Obviamente que no se me quede ninguna. Elegir los procedimientos de auditoría o las pruebas de auditoría que voy a hacer en cada una de ellas, y eso me va a determinar cuántas personas yo necesito para poder llevar a cabo esa auditoría, cuántos días necesito estar en esa empresa, y después totalizar las horas de cada persona y multiplicarlas por su costo por hora para sacar el total del costo de honorario de la auditoría, lo que yo le voy a cobrar al cliente. ¿Consultas? En la tarea es fácil. Pueden hacerla con los materiales en Google. Dice que si un auditor quiere hacer su trabajo en una empresa con varias sucursales a través de todo el territorio nacional, deberá hacer un estudio preliminar de la empresa. ¿Con qué objeto? Con sus propias palabras defina control interno. Laura Dayana, auditora certificada por el Colegio de Contadores, inicia un trabajo de auditoría a la Ferretería Esteliana S.A. Ella, con una gran experiencia en trabajos similares, sabe de antemano qué procedimiento ejecutar. Sin embargo, no deja plasmado en ningún documento su programación. Hizo una visita solo a la casa matriz y indagó con el gerente de venta y con la responsable de recursos humanos. ¿Cree usted que la actitud de esta famosa CPA es adecuada? ¿Cuáles serían las posibles consecuencias al no realizar una planeación adecuada? ¿Podría explicarle a la joven auditora los motivos por los que se debe planear? Deje claro qué haría usted en su caso. Una de las formas de obtener información para planear una auditoría es realizar entrevistas con los funcionarios de la entidad. Responda a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante planear cuidadosamente una entrevista? ¿Cómo decide a quién debe entrevistar? ¿Qué información se necesita para preparar la entrevista?
de dónde o de quién obtendrá la información necesaria para planear una entrevista. Y lo último, en una auditoría, una empresa comercial de electrodomésticos, ¿qué áreas incluirías en una planeación de auditoría? Entonces está sencilla la actividad de autoaprendizaje. Todo va en relación a que levanten esas notas. Por eso es lo que les decía el sábado anterior, que vamos a terminar así con temas más fáciles para que puedan levantar la nota. Yo me uní tarde, la verdad. Esta actividad, esta tarea, a ver, guíeme que ando en el desierto del Sahara hartando mi arena todavía. Es en base al tema que explicó hoy. Está dando guaro, seguramente. Qué rico, dicha afuera, hartándome sopa estaba. Sí, es con el tema de hoy, con el material que está ahí, pero igual poder buscar algunas cosas en los temas anteriores o ahí mismo en Google. Investigar. Ya, bueno. No es nada de números, sí. Ya veo que somos burritos. No quise terminar con el trabajo del Dulce Encanto, porque siento que no. Que no somos competentes. Siento que todavía no estaban preparados. Profe, ¿Sí? ¿será que puede extender la tarea que tenemos para hoy para mañana? No, Bueno. no, ese andaba con la Sugar Mommy bebiendo guaro. Sugar Mommy. Para mañana, para hacerlo hoy, porque ya en mi casa no tengo señal. Sí, para mañana, profe. Lo que pasa es que he estado full pegue. Y allá mañana desahogadito, pues lo hago en la casa. Bueno, está bien. Ahorita voy a habilitar. Dele, pues, profe, gracias. Mentira, mentira. Si la Sugar Mommy mañana es su día. No estás hablando, te va a ayudar también a vos. Un día más. Ese veneno, Kadir, qué horror. Hasta ahí vamos a llegar. Nos vemos el próximo sábado, el último día de clase. Profe, ¿cuándo es el examen? El 30. El sábado que viene es el último día de clase, 16. Tienen los dos primeros exámenes el 23 y los dos últimos el 30. ¿Qué de cierto es que los exámenes son virtuales? Sí, ya mandaron el comunicado, ustedes no se los he pasado. Todo el cuatrimestre se va a cerrar virtual. Ya está el comunicado. Ah, o sea que este sábado no voy a ir a la universidad. No. Ni ganas de salir. Ni el otro. Hasta en noviembre. Ni nunca. Hasta en noviembre. Karen, salgo a las 6. Vamos a dar una vuelta. Uy. Mira, chiquito, por ahí anda tu mujer en Jinotepe, como a eso de las 2 puedes ir a salir a dar una vuelta con ella, no jodas. Hay que respetar el horario laboral. Hoy salgo a las 6. Voy a conseguir el número de ella, pues, para avisarle que salís a las 6 y querés salir con alguien. Dale, 5743. Hasta ahí vamos a llegar al 1. No. Se le fue, profe, buen día. Mejor me salgo porque aquí mucho veneno. Hasta el próximo sábado. Buenas tardes.